Hola. Bueno, la noticia reciente, ¿no? El fallecimiento de José Pepe Mujica. Y el eco que tuvo fue inmediato y global, mucho más allá de Uruguay. Hoy queremos analizar un poco por qué la partida de este expresidente generó una ola de reacciones tan amplia, tan diversa. Sí, totalmente. Tenemos acá sobre la mesa distintas fuentes, fragmentos de biografías, entrevistas que dio, análisis de su legado. Mm, La idea es entender qué había detrás de esa figura, ¿no? Que generó tanto respeto, incluso admiración, y en gente muy distinta políticamente. Es que eso es lo llamativo. Nuestra meta hoy es ir un poquito más allá del titular, captar la esencia de su trayectoria, su pensamiento. A ver, vamos a desglosar esto. Exacto. Y lo que, como decías, llama la atención de inmediato es esa amplitud. No es para nada habitual que la muerte del ex líder de un país como Uruguay, digamos, genere tal coro de reconocimiento, Cierto. saltando barreras ideológicas. Justamente vamos a indagar cómo esa vida tan particular, desde sus inicios humildes, su pasado guerrillero, Complicado. complicadísimo, hasta una presidencia con leyes pioneras y una filosofía muy, muy suya, bueno, como todo eso forjó una figura de talla mundial. Arranquemos por ahí entonces. El impacto inmediato. Las condolencias llovieron de toda América Latina. Evo Morales en Bolivia lo llamó hermano, recordó sus consejos. Luis Arce también, ¿no? Lo vio como un faro de esperanza. Sí. Claudia Sheinbaum en México destacó su sabiduría y sencillez. Dijo que era un ejemplo. Gustavo Petro en Colombia habló del proyecto revolucionario de su amigo. Figuras de Argentina también, claro. Alberto Fernández, Cristina Fernández. Gabriel Boric desde Chile, que remarcó mucho ese consejo de Mujica de vivir con causa. Y el eco cruzó el charco, ¿eh? Pedro Sánchez desde España, valorando su lucha por un mundo mejor. Jean-Luc Mélenchon en Francia agradeció su lección de vida. Fíjate qué interesante, incluso en Venezuela, figuras tan enfrentadas como Nicolás Maduro y, por otro lado, la organización antichavista Voluntad Popular, ambos reconocieron su peso. Es notable eso. El gobierno de Brasil, por su parte, lo definió como uno de los humanistas más importantes de nuestra época y clave, decían, en la integración. O Santiago Peña, de Paraguay, que admitiendo enormes diferencias políticas, rescató un pensamiento común sobre la unidad regional. Bernardo Arévalo, en Guatemala, también lo aclamó como un ejemplo de humildad y grandeza. Y no solo líderes políticos, organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo lo recordaron. Lo llamaron luchador de la patria grande. Ujú. Acá es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué tenía Mojica? ¿Cuál era el secreto para generar este respeto tan transversal? Bueno, una parte de la respuesta, curiosamente, está en el propio Uruguay. Fíjate que expresidentes como Luis Alberto Lacalle Herrera, Adversario histórico del Partido Nacional. exacto, un adversario, lo describió como un gran dirigente popular, que, bueno, finalmente aceptó el juego democrático. Y Sanguinetti también, ¿no? Julio María Sanguinetti. Otro expresidente, rival del Partido Colorado, él mencionó que, más allá de los enfrentamientos del pasado, en los últimos años compartieron, y cito, horas de sembrar concordia y tolerancia. Qué fuerte eso. Quizás su acto más disruptivo, digamos, no fue su pasado guerrillero, sino esta capacidad que mostró después para la reconciliación política. Es una buena reflexión, sí. Demostrar que se puede trascender divisiones profundas, aunque sea difícil. Muy difícil. Para captar esa dimensión hay que repasar un poco su vida. Orígenes humildes allá en Montevideo, hijo de un pequeño productor rural que se arruinó. Murió joven el padre. Lo crió la madre. Lo crió la madre, sí. Las fuentes cuentan que de chico vendía flores para ayudar en la casa. Una vida marcada por la necesidad desde el arranque. Y luego, bueno, en los años 60 su adhesión al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el MLN. La guerrilla. La guerrilla, sí. Una etapa de lucha armada, clandestinidad, que lo llevó a la cárcel varias veces. ¿Cuántos años en total? En total, casi 13 años preso. Y la mayoría durante la dictadura militar, entre el 73 y el 85. Durísimo. Y fue uno de los 9 rehenes, líderes tupamaros que estaban aislados en condiciones extremas, sometidos a tortura física, psicológica, constante.
Con la amenaza de ejecución, además. Con esa amenaza permanente, sí. Si el MLN volvía a actuar, los ejecutaban. Una experiencia al límite que obviamente lo marcó para siempre. Pero al salir, en el 85, con la amnistía, Ajá. ahí vino un giro clave, ¿no? Sí, fundamental. En una conferencia de prensa, él y otros líderes tupamaros anunciaron su decisión. Dijeron que se sumarían, y cito textual, a la lucha democrática dentro de los recursos que da la ley. Una apuesta explícita por la vía pacífica. Totalmente. Y por la legalidad. Ahí funda el Movimiento de Participación Popular, el MPP, que después se integra al Frente Amplio, la coalición de izquierda. Y desde ahí construyó una carrera política, pero dentro de las instituciones fue diputado, senador. Y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entre 2005 y 2008, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez del Frente Amplio. ¿Qué hizo como ministro? Bueno, reactivó el Instituto Nacional de Colonización, que buscaba dar tierra a pequeños productores, y lideró la implementación del rastreo electrónico del ganado, con chips. Ah, la trazabilidad. Exacto. Una modernización importante que él mismo llamó una batalla cultural por las resistencias que encontró. Claro, me imagino. Hasta que finalmente alcanza la presidencia, 2010 a 2015. Un mandato que dejó leyes que, bueno, resonaron en todo el mundo. Sin duda. Impulsó una agenda de reformas sociales bastante audaces para la época y para la región. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La despenalización del aborto, la ley de matrimonio igualitario y la más comentada internacionalmente, la legalización y regulación estatal de todo el mercado de cannabis. No tanto por una ideología pro-cannabis. No era eso. No. Era más bien un movimiento pragmático, para intentar quitarle el negocio al narcotráfico, reconociendo que la prohibición, había fracasado. Una lógica interesante. ¿Y en lo económico y social, cómo fue su gobierno? Mantuvo la estabilidad en general. Recuperó el grado inversor. O sea, la confianza de los mercados. Exacto, la confianza en la capacidad de pago del país. Atrajo inversiones, pero el foco claramente estuvo en la inclusión social. ¿Hay datos sobre eso? Sí. Las fuentes muestran una baja importante de la pobreza. Estaba en 18% y bajó a cerca del 10-12%. Una reducción de la desigualdad también a mínimos históricos para Uruguay. ¿Salario real? ¿Desempleo? Pulso fuerte a las energías renovables. Pero no todo fue color de rosa, imagino. Hubo críticas. Claro. Siempre las hay. Hubo críticas sobre todo desde la oposición uruguaya, por el aumento del gasto público, el déficit fiscal. Se habló mucho de Pluna, la aerolínea. También se cuestionó la gestión de la quiebra de Pluna, sí, y el proyecto fallido de una planta regasificadora, que generó pérdidas, y quedó pendiente una reforma educativa profunda. Él mismo lamentó cosas, ¿no? Sí, él mismo lamentó públicamente no haber podido erradicar la pobreza por completo. Era una de sus frustraciones. Pero más allá de las leyes, las cifras, lo que realmente lo catapultó como ícono global fue su filosofía, esa percepción de coherencia. Totalmente. El famoso Fusca Viejo, el escarabajo, su chacra modesta donde siguió viviendo incluso de presidente. Donar gran parte de su sueldo. Exacto. De ahí salió el apodo, ¿no? El presidente más pobre del mundo. Una etiqueta que él, como te decía, rechazaba de plano. Yo no soy pobre, soy sobrio, decía siempre. O pobres son los que precisan mucho. Esa. O los que están atrás de la guita. Su argumento era casi filosófico, ¿viste? Vivir con lo justo para ser libre. Libre para dedicar tiempo a lo que importa. Exacto. No acumular cosas. En el fondo, usó la austeridad como un arma, una crítica viva al consumismo, a esa civilización del despilfarro que él denunciaba. Por eso sus discursos pegaron tanto. El de Río Plus 20 se hizo viral. Viral totalmente. Cuestionaba de raíz el modelo de desarrollo basado en consumir sin fin. Una vez preguntó, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que los alemanes? Una bomba. Dinamita pura contra el dogma del crecimiento ilimitado. Sí. Él se definía como humanista, antes que nada, y valoraba muchísimo la resiliencia, algo que forjó, seguro,
en esos años terribles de cárcel. La frase esa de triunfar en la vida no es ganar. Es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Se convirtió casi en un mantra. Y conectó muchísimo con los jóvenes, de todo el mundo, ¿eh? Veían en él una autenticidad que quizás no encontraban en la política tradicional. Exactamente. Una coherencia que les parecía genuina. Y esa búsqueda de coherencia hasta el final, ¿no? Su deseo de ser cremado y que las cenizas descansaran junto a las de su perra Manuela. La perrita de 3 patas, esa misma, bajo un árbol en su chacra. Un gesto final muy potente. Potentísimo. Es que contrasta de una manera radical con los honores de Estado, que igual se le rindieron, porque correspondían. Claro. Pero ese deseo es como un último mensaje que subraya toda su filosofía. La sencillez, el afecto por lo elemental, el rechazo a la pompa, el protocolo. Consolida esa imagen de disidente, ¿no? De disidente permanente de los valores establecidos, incluso frente a la muerte. Entonces, si intentamos sintetizar un poco, ¿qué es lo central de su legado? ¿Qué queda de Mujica? Yo diría que varios puntos cruciales. Primero, esto que hablábamos, el ejemplo de reconciliación. El tránsito de la lucha armada a la democracia. Ese tránsito y sobre todo poder dialogar con antiguos adversarios después de haber sufrido prisión, tortura, es un modelo impactante. Sus propios rivales políticos, como vimos, lo reconocieron. Segundo punto. Segundo, su cona. Su insistencia machacona con la integración latinoamericana. No como un sueño lírico. Para nada, como una necesidad pragmática. Separados no contamos, repetía siempre. Argumentaba que solo juntos los países de la región tendrían peso real para negociar, por ejemplo, con las grandes potencias. Criticaba mucho la tendencia a la balcanización de la región. Y muy fuerte también su mensaje a las nuevas generaciones, ¿no? Fundamental. La importancia de tener una causa, de comprometerse con algo más grande que uno mismo. Pero sobre todo, y esto es interesante, de formar sucesores. El mejor dirigente no es el que hace más. Es el que deja una barra que lo supera con ventaja. Esa idea de que la política es, en gran medida, preparar a otros para que sigan levantando las banderas, cuidar el futuro. Y ligado a eso, su llamado a cambiar la cabeza. Sí, insistía mucho en eso, que la transformación social real empieza por cuestionar la cultura consumista, sobre todo. Si no cambias la cabeza, no cambias nada, repetía, citando una murga uruguaya. Veía el cambio cultural como un prerequisito. Exacto. Un paso previo indispensable para cualquier cambio profundo. Sin embargo, hay que decirlo, es un legado complejo. No es una figura impoluta. Para nada. Adorado globalmente sí. Pero en Uruguay mismo, su figura y su gestión son todavía objeto de debate fuerte. Sobre la efectividad real de sus políticas, el manejo fiscal. Ciertas declaraciones polémicas que tuvo, esa tensión entre la mirada externa, casi idealizada a veces, y la mirada interna, mucho más crítica y cercana, es parte ineludible de su herencia. Totalmente. Su vida, al final, nos deja con preguntas esenciales, que siguen muy vigentes hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero objetivo del desarrollo? ¿Qué significa realmente una buena vida si no es solo acumular cosas? ¿Cómo podemos practicar una política más ética, más humana, en sociedades tan desiguales como las nuestras? preguntas enormes. Enormes. Y su énfasis en la resiliencia, en valorar el tiempo de vida por encima de lo material, eso resuena muy fuerte hoy, ¿no? En un mundo tan acelerado y consumista. Y para seguir pensando, quizás, queda la interrogante de si un liderazgo tan anclado en una autenticidad personal, en una filosofía de vida tan marcada como la suya, ¿es algo replicable? Es una buena pregunta. ¿El estilo Mujica ofrece una alternativa real para la política actual? ¿O fue el resultado único de una biografía absolutamente irrepetible? Quizás su visión última iba incluso más allá de eso, ¿no? Apuntaba a la urgencia de que la humanidad empiece a pensar más como especie. ¿Superando los egoísmos nacionales? Exacto, para afrontar los desafíos globales que tenemos encima. Definitivamente algo sobre lo que reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.